¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Joan Rof Carballo. Es un pensador que ha influido en otros muchos filósofos españoles. Por ejemplo, podemos pensar también, entre otros, por ejemplo, el caso de Pedro Laín Entralgo, también, por supuesto, Diego Gracia y otros muchos pensadores españoles. Hablar de la filosofía de Joan Rof Carballo implica sumergirse en una obra marcada por el intento de pensar lo humano desde un horizonte plural donde la tradición filosófica se entrelaza con las tensiones contemporáneas de la técnica, la política, la cultura y la espiritualidad. Carballo no es un autor que se acomode en los lugares comunes ni en la repetición de esquemas heredados, sino que busca abrir un espacio nuevo de reflexión en el que se articula una filosofía viva, comprometida, atenta tanto al detalle de la existencia como a la estructura que la condiciona. Y su proyecto intelectual, en líneas generales, podría describirse como un esfuerzo de reconciliación entre la metafísica y la vida práctica, entre el pensamiento crítico y la búsqueda de sentido trascendente, entre la memoria de la tradición y el vértigo del presente y del futuro pensable. Uno de los ejes más notorios de su pensamiento es la crítica a lo que él denomina la reducción utilitaria de la razón. En la modernidad tardía, según Carballo, la racionalidad ha quedado secuestrada por el cálculo, la técnica y la rentabilidad, dejando de lado otras dimensiones esenciales del pensar. La apertura a lo simbólico, lo ético, lo comunitario. Esta reducción ha generado un tipo de sujeto que vive atrapado en una lógica instrumental, incapaz de mirar más allá del beneficio inmediato o de la satisfacción personal. Carballo advierte que una sociedad así, incluso si alcanza cotas de desarrollo material nunca vistas, corre el riesgo de volverse espiritualmente estéril, culturalmente empobrecida y existencialmente frágil. Para contrarrestar esta deriva, su filosofía propone rescatar la pluralidad de dimensiones del ser humano. La razón no es solo cálculo, sino también imaginación, memoria, ética, apertura a lo absoluto. En este sentido, Carballo dialoga con corrientes fenomenológicas, existencialistas y hermenéuticas, pero también con tradiciones más clásicas, desde el aristotelismo hasta la metafísica medieval. No se trata en su obra de reconstruir una metafísica en sentido dogmático, sino de reconocer que el ser humano no puede vivir únicamente en el horizonte de lo útil y lo inmediato, porque se marchita si no cultiva dimensiones que lo trascienden. De esta manera, una de las grandes aportaciones de Carballo es su reflexión sobre la fragilidad y la finitud frente a visiones triunfalistas de la modernidad que celebran sin medida la potencia de la tecnología o el progreso ilimitado. Carballo subraya que el humano está atravesado por la vulnerabilidad. Somos seres dependientes, expuestos a la enfermedad, al fracaso, a la muerte. En lugar de negar esta condición o intentar superarla con fantasías transhumanistas, lo que corresponde es aprender a vivir con ella, integrarla en un proyecto vital que dé sentido a la fragilidad. Solo así puede emerger una ética de la compasión y de la responsabilidad orientada a construir comunidades solidarias donde el cuidado ocupe un lugar central. Además, en sus análisis, Carballo muestra cómo la cultura contemporánea ha intentado huir de la fragilidad mediante dos vías principales: el culto al éxito y el refugio en la superficialidad digital. El primero convierte al individuo en un competidor constante, sometido a una lógica meritocrática que desprecia el fracaso y oculta la vulnerabilidad. El segundo ofrece un escape fácil en un mundo de imágenes, entretenimiento y distracción perpetua, donde nunca hay espacio para detenerse y afrontar la densidad de la existencia. Ambas tendencias producen un sujeto frágil que paradójicamente carece de herramientas para evitar la fragilidad real cuando ésta irrumpe en la vida. De ahí que uno de los núcleos de su filosofía sea la recuperación de la interioridad. No se trata tampoco de una intimidad entendida en clave individualista o intimista, sino como un ámbito en el que la persona puede reconectar con lo esencial: la memoria, la conciencia, el sentido. Esta interioridad no se opone al mundo, sino que lo enriquece. En ella el ser humano encuentra la capacidad de escuchar, de contemplar, de dialogar con lo otro. La filosofía de Carballo rescata así una idea que tiene resonancia en San Agustín, en Pascal y en Kierkegaard. La verdadera hondura del ser humano se descubre no en la agitación externa, sino en la experiencia de una interioridad abierta a la trascendencia. Ahora bien, Carballo
no es un pensador replegado en lo espiritual sin más. Su filosofía está fuertemente atravesada por una dimensión política y social. En sus textos subraya que la interioridad no puede convertirse en refugio escapista. La reflexión filosófica debe encarnarse en la vida pública, iluminar la convivencia y orientar los procesos colectivos. Esto lo lleva a criticar con firmeza las formas actuales de neoliberalismo, que absolutizan la competencia y desarticulan los lazos comunitarios. Frente a ello propone una ética de la responsabilidad y la justicia, donde el cuidado de los vulnerables y el respeto por la dignidad humana constituyen el eje rector de toda política. Un aspecto llamativo en su pensamiento es la crítica al discurso del progreso ilimitado. Carballo sostiene que la modernidad construyó un mito según el cual la historia avanza linealmente hacia un horizonte cada vez mejor, gracias a la ciencia, a la técnica y a la tecnología. Sin embargo, la experiencia contemporánea desmiente este optimismo. El progreso técnico convive con crisis ecológicas, desigualdades crecientes, guerras y devastaciones. Por ello, propone repensar la idea de progreso no como acumulación de poder técnico y tecnológico, sino como crecimiento en humanidad, en justicia, en solidaridad. Una sociedad progresa no cuando tiene más capacidad de dominar el mundo, sino cuando es más capaz de cuidarlo. En esta línea de pensamiento, su filosofía introduce una profunda reflexión ecológica. Carballo subraya que la crisis climática no es solo un problema técnico, sino fundamentalmente cultural y filosófico. Es el síntoma también de un modo de habitar el mundo basado en la explotación ilimitada. Por eso el cambio necesario no puede reducirse a innovaciones tecnológicas o a ajustes económicos. Requiere también una conversión cultural que reconozca a la naturaleza no como un simple recurso ilimitado, supuestamente, y no lo es ilimitado, sino como un ámbito de sentido, un lugar sagrado que nos sostiene. Aquí Carballo establece un puente entre la filosofía y la espiritualidad ecológica, evocando tanto a Francisco de Asís como a los pensadores contemporáneos que reclaman una ética del cuidado de la tierra. Otro de los rasgos más originales de su filosofía es la apertura al diálogo interdisciplinar. Carballo no concibe la filosofía como un saber aislado, encerrado en sus propios conceptos, sino como un espacio de encuentro con las ciencias, el arte, la literatura y la teología. Sus textos suelen estar atravesados por referencias a poetas, a novelas, a obras pictóricas que enriquecen y encarnan la reflexión. En esto recuerda a filósofos como María Zambrano, que hicieron de la escritura filosófica un género cercano a la literatura, sin perder rigor. Este estilo le permite conectar con un público más amplio y muestra que la filosofía no es una disciplina árida, sino una forma de vida que toca todas las dimensiones de la existencia. Además, también en relación con la teología, Carballo, Juan Rof Carballo, se mueve en un terreno muy peculiar. Reconoce la importancia de la tradición religiosa como fuente de sentido y como escuela de interioridad, pero al mismo tiempo mantiene una actitud crítica frente a las derivas dogmáticas o excluyentes. Para él, lo religioso no puede convertirse en sistema cerrado de verdades incuestionables, sino que debe ser entendido como una apertura al misterio, como un lenguaje simbólico que ayuda al ser humano a salvarse y a situarse ante lo absoluto. De este modo, Carballo ofrece una visión espiritual que dialoga con creyentes y no creyentes, abriendo un espacio de encuentro en torno a lo sagrado. Y también en el plano existencial, Carballo dedica gran atención a la experiencia del tiempo. A su juicio, el tiempo contemporáneo se ha vuelto fragmentado y acelerado, dominado por la inmediatez y la prisa. Vivimos en un presente continuo, sin memoria ni horizonte, lo que genera una profunda desorientación. La filosofía, dice Juan Rof Carballo, debe recuperar la dimensión contemplativa del tiempo, la capacidad de habitarlo en su densidad, de vincular pasado, presente y futuro en un proyecto de sentido. En esto se percibe una clara resonancia con Proust, con Marcel Proust, con Heidegger, con Ricoeur, etc. La vida humana no puede reducirse a una sucesión de instantes desconectados, necesita narrativa, memoria y promesa.
Y otro punto clave es su reflexión sobre la educación. Carballo entiende la educación no como simple transmisión de conocimientos, sino como un proceso de formación integral de la persona. Educar significa despertar la interioridad, cultivar la sensibilidad ética, estimular la creatividad y enseñar a vivir en comunidad. Frente a una escuela cada vez más sometida a lógicas utilitarias y tecnocráticas, Carballo defiende un modelo educativo que prepare a los jóvenes para ser ciudadanos críticos, responsables y abiertos al misterio de la existencia. La educación, en su filosofía, es un espacio privilegiado de resistencia frente a la banalización de la vida actual. Todo esto se articula en una visión que podríamos llamar humanismo integral. Juan Rof Carballo busca recuperar la centralidad del humano en un mundo que tiende a diluirlo entre máquinas, algoritmos y mercados. Pero no se trata de un humanismo cerrado, que se erija como medida absoluta de todas las cosas, sino de un humanismo abierto, consciente de la fragilidad, del límite, de la necesidad de trascendencia. Es un humanismo que se reconoce inserto en la naturaleza, vinculado también a la comunidad, orientado por valores éticos universales. En este humanismo, la libertad ocupa un lugar crucial. Juan Rof Carballo la entiende, esta libertad, no como simple capacidad de elegir entre opciones, sino como responsabilidad ante el propio ser y ante los otros. De hecho, la libertad auténtica no es capricho ni arbitrariedad, sino proyecto de vida orientado por el bien y la justicia. Por eso, en su filosofía, libertad y responsabilidad son inseparables. Este planteamiento lo sitúa además en diálogo con pensadores como Jean-Paul Sartre o Lévinas, pero también con la tradición clásica de Aristóteles y Tomás de Aquino, por ejemplo. Finalmente, hay que destacar la dimensión estética de su pensamiento. Juan Rof Carballo sostiene que el arte es uno de los caminos privilegiados para acceder a la verdad del ser humano. La experiencia estética nos saca del utilitarismo cotidiano y nos abre a una dimensión de gratuidad, de contemplación, de misterio. En un mundo dominado por el cálculo y la prisa, el arte nos recuerda que la vida tiene un valor que no puede medirse en términos de productividad. El arte, dice Juan Rof Carballo, es resistencia contra la banalización del mundo. Es memoria de lo sagrado en medio de la secularización. En síntesis, se puede afirmar que la filosofía de Juan Rof Carballo se articula en torno a varios ejes fundamentales. Crítica a la reducción utilitaria de la razón, rescate de la interioridad, afirmación de la fragilidad humana y también análisis del compromiso social y político, junto con reinterpretación del progreso, ética ecológica, apertura interdisciplinar, diálogo con la espiritualidad y reflexión sobre el tiempo, además de defensa de la educación integral, con un humanismo abierto y una valoración de la experiencia estética. Todo ello conforma un pensamiento complejo, rico, profundamente actual, que ofrece herramientas para habitar con dignidad y sentido la condición humana en el siglo XXI. La influencia de Juan Rof Carballo, que fue médico, además de ensayista y filósofo, en el pensamiento de Diego Gracia se percibe principalmente en su enfoque humanista, ético y práctico de la reflexión filosófica, especialmente en el ámbito de la bioética y la filosofía de la medicina. Aunque ambos autores provienen de tradiciones diferentes, Rof Carballo, con un fuerte trasfondo en filosofía moral, y Gracia, con formación en psiquiatría y ética aplicada, existe un claro diálogo intelectual en torno a la centralidad de la persona, la responsabilidad y la dimensión práctica del pensamiento filosófico. En primer lugar, Rof Carballo subraya la centralidad de la persona como sujeto moral entendida como un ser vulnerable, consciente y capaz de acción ética. Este principio tiene una resonancia directa en Diego Gracia, quien desarrolla gran parte de su filosofía y bioética sobre la premisa de que la atención a la dignidad y derechos del paciente debe ser el eje de toda decisión médica. La noción de vulnerabilidad humana y la necesidad de contextualizar la acción ética en la experiencia concreta de las personas constituyen un hilo conductor entre ambos autores. Y, además de esto, en segundo lugar, Rof Carballo enfatiza la interrelación entre teoría y praxis, defendiendo
que la filosofía no puede limitarse a especulaciones abstractas, sino que debe orientar la acción en la vida cotidiana. Gracia adopta esta concepción al proponer una bioética aplicada donde los principios éticos no son simples fórmulas teóricas, sino guías para la toma de decisiones clínicas, la gestión de conflictos morales y la promoción del bienestar del paciente. Esta influencia se traduce en la insistencia de Diego Gracia en que la ética debe ser reflexión operativa, capaz de influir en la práctica profesional de manera concreta. Otro aspecto relevante es la concepción de la ética como fenómeno contextual y relacional. Rolf Carballo entiende que la acción moral no puede desvincularse de su entorno social, cultural e histórico, un enfoque que Gracia incorpora al analizar situaciones bioéticas complejas como la eutanasia, los cuidados paliativos o la distribución de recursos sanitarios. Para ambos, la reflexión ética exige comprender los factores humanos, sociales y afectivos que influyen en la decisión moral y no limitarse a normas universales abstractas. Además, finalmente se puede decir que la influencia de Rolf Carballo se observa en la atención a la dimensión afectiva y emocional de la ética, un componente que Diego Gracia integra también plenamente en su filosofía. La empatía, la compasión y la consideración del sufrimiento del otro se convierten en criterios fundamentales para la evaluación de la acción moral, reforzando la idea de que la ética no es solo cognición, sino también relación y sensibilidad. En síntesis, Juan Rolf Carballo influye en Diego Gracia al ofrecer una filosofía centrada en la persona que integra teoría y práctica, considera el contexto social y cultural y reconoce la dimensión afectiva de la acción moral. Esta influencia contribuye a que Gracia construya una bioética humanista aplicada y reflexiva, orientada a proteger la dignidad y el bienestar de las personas en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta el próximo vídeo en que nos veamos. Gracias.